Señor presidente, muy buenas tardes. Señor ministro, colegas. Bueno, si bien es cierto, hay que destacar el trabajo del ministro de Trabajo, sobre todo en la preocupación de fortalecer las inspecciones laborales, pero aquí también, sobre todo, vemos que ha existido mafia y corrupción. Porque si bien es cierto, ¿cómo nos explicamos encontrar un contenedor en un techo? ¿Dónde estaban, en todo caso, las inspecciones que se hacen a través de la municipalidad, los inspectores municipales? No se han encontrado, sobre todo en este tema, que ellos no han cumplido con las reglas también de seguridad, con las reglas de defensa civil. Claro, ¿por qué los inspectores municipales no han hecho un buen trabajo? ¿Qué han hecho los funcionarios municipales también? ¿Por qué? Porque se ha tenido conocimiento que han estado cobrando también entre 30.000 y 50.000 soles por tener un certificado de defensa civil, por tener una licencia municipal. Entonces, como dijo mi colega Mulder, esto va más allá del Ministerio de Trabajo. Aquí lo que ha pasado es que ha habido funcionarios municipales, inspectores municipales corruptos. Entonces lo que nosotros debemos exigir es sobre todo una reacción contundente también por parte del Ministerio Público y del Poder Judicial. Muchas gracias. Gracias, congresista Oliva. Vamos a darle la palabra al señor ministro de Trabajo. Señor ministro. Una interrupción, quiere intervenir el congresista con la disculpa del caso. Señor ministro, congresista Domínguez. Muchas gracias, presidente. Preciso nada más, presidente. Hay que nosotros, en este sentido, presidente, si quiera por favor que me escuche. Aquí netamente vamos a hablar del tema presupuestario muy aparte y valoramos que todos nos duele esta pérdida de humanas, pero tenemos también que proyectarnos nosotros a los demás años. Este presupuesto 2018 sí tiene que ser considerado que esta cartera, este Ministerio de Trabajo, que es importante, tenga mayor presupuesto. Si queremos más inspectores, necesitamos tener mayor presupuesto. Eso es lo que debemos luchar. Yo creo que el Ejecutivo, el ministro Zavala, tiene en ese sentido que ponerle más énfasis. Nosotros en la Comisión de Presupuestos, nosotros hemos sinceramente he visto cómo los dos sectores más importantes, como también agricultura, como también trabajo, puedan tener ese ínfimo presupuesto que realmente solamente se va para el pago de personal. Entonces, si queremos mejorar, si queremos tener una mejor capacitación, implementación de inspectores, necesitamos más presupuesto. Yo creo y estoy convencido que por ahí debemos partir con la solución, presidente. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Congresista Letona. Presidente, yo escucho con mucho asombro en algunos casos y con mucho lamento en otros a mis colegas, y es que el tema de la informalidad es una culpa de todos. ¿Qué hemos hecho desde esta comisión para combatir la informalidad? Y me respondo, nada. ¿Qué hemos hecho quienes integramos la Comisión de Presupuesto para que esos inspectores del SUNAFIL tengan los sueldos, el bono y las cosas que merecen de acuerdo a ley? Nada. ¿Qué hemos hecho para garantizar una política nacional de lucha contra la informalidad? Me respondo nuevamente, presidente, nada. Hagamos un mea culpa y veamos las cosas en su real dimensión, presidente. Tenemos hoy una tragedia que, como dijo mi colega Marisa Glave, nos enrostra la muerte de 3 jóvenes, 3 proyectos de vida. Pero hoy nos toca, presidente, ante esta tragedia, tomar acciones concretas. Y yo quisiera que desde esta comisión, presidente, y sé que usted está ya entregando la comisión a quien lo reemplace o si hay una reelección en su grupo político, tengamos un acuerdo político en la comisión para exigir que el MEF asigne las partidas presupuestales a la SUNAFIL, para exigir que el Ministerio de Trabajo desarrolle sinceramente una política contra la informalidad, para exigir que los inspectores que trabajan en los gobiernos locales involucrados en esta tragedia tengan también beneficios y cuenten con un presupuesto. Sin eso, solo hablaremos de discurso político, presidente. Gracias. Gracias, congresista.
Bueno, creo que han intervenido todos. El señor ministro, por favor. Señor presidente, a través suyo, yo quisiera empezar atendiendo la inquietud de la congresista Glave. Congresista, el puesto de ministro de Trabajo es un puesto que está disponible en todo momento. El presidente de la República lo conoce, el primer ministro lo conoce, y si no he renunciado a través suyo, presidente, congresista, con todo respeto, es porque creo que puedo seguir haciendo el mayor esfuerzo con el trabajo que hacemos para ir corrigiendo paulatinamente el altísimo nivel de informalidad laboral que está en el país y que para lo cual tenemos planes concretos que se están trabajando en el seno del Ministerio y que se discutieron abiertamente en el Consejo Nacional del Trabajo hasta que se nos dejó sin quórum. A partir de ahí estamos 3 meses en donde no tenemos sesiones, porque hay discrepancia con algunas ideas del Ministerio y entonces el diálogo se ha truncado. Estamos trabajando, congresista, señor presidente, disculpe, a través suyo, estamos trabajando para retomarlo porque es importantísimo escuchar opiniones y contrastar alternativas. El plan de fortalecimiento de la inspección laboral, como lo he descrito inicialmente, es parte integral de un plan de formalización del trabajo en el país. Ese programa de transformación laboral, por favor, congresista, disculpe. Hay una interrupción. Congresista Glave. Muchas gracias, presidente. Sí, el presidente tiene, por supuesto, la posibilidad de retirar a un ministro si quiere retirarlo. Mi pregunta era por qué no renunciaba él después de lo que ha ocurrido. Pero sobre lo último que acaba de decir, presidente, tal vez para los que nos están escuchando, no tiene quórum en el Consejo Nacional del Trabajo porque los gremios de los trabajadores sienten que el ministro trabaja para los empresarios y no para los trabajadores. Y son los gremios de los trabajadores y las trabajadoras los que no están ahí porque sienten que hay una política de flexibilización laboral en curso, presidente. Nada más. Congresista Sheput. Perdón, congresista Mulder, disculpe, le equivoqué. Está bien, no me vaya a pasar a ética, congresista Mulder, bien, por favor. Le van a traer su café, presidente. Presidente, ¿no es verdad, o mejor dicho, no es exacto lo que dice la congresista Marisa Glave de que los trabajadores han dejado el Consejo Nacional de Trabajo? Es la CGTP nada más, o sea, la central comunista, porque las otras 3 centrales siguen concurriendo, siguen presentándose. Lo que pasa es que los comunistas siempre tienen una actitud de confrontación, porque creen que medrando en la confrontación pueden obtener mejor peso. Y me refiero a comunistas porque pertenecen al Partido Comunista Peruano, no es un estigma, ¿no es cierto? Son del Partido Comunista Peruano. El secretario general de la CGTP se decide en el Comité Central del Partido Comunista. Entonces ellos tienen una visión distinta. Así que aclarando las cosas, nada más, presidente. Señor presidente, entonces lo que yo estaba incidiendo, perdón. No, solamente una aclaración. Yo sé que el congresista que habló puede estar incómodo porque la CTP sí se quiso quedar pues ahí, ¿no?, para conversar con el ministro de sus políticas proempresariales. Pero bueno, esta es una apreciación. De todas maneras, el tema de fondo es que acá se han tomado presidente, medidas. Si usted está opinando, baje al llano. He pedido, pero desde la mesa usted no puede calificar que la CTP tiene una política proempresarial. Congresista Mulder, acabo de dejar la presidencia en manos del congresista. No, entonces déjela físicamente, Domínguez. pues. Déjela físicamente, porque igualito desde el micrófono usted ese no está es el tema de fondo. El tema de fondo que estamos hablando, congresista Mulder, es que las medidas que se han tomado son anteriores. En el debate, baje al llano. Y cuando baje al llano, pida la palabra al presidente, no se la dé usted mismo. Ese no es el tema de fondo, congresista Mulder. ¿No? Estoy bajando al llano. Ese no es el tema. Lo que quiero decir es que las medidas que se han tomado son anteriores a la salida de la CGTP y otros sindicatos del Consejo Nacional. Esto que quería aclarar nada más. Señor ministro, tiene una sola palabra, que es el tema principal de esta reunión. Solamente yo quería circunscribir que el fortalecimiento de la inspección laboral es parte integral de una transformación laboral por empleo que queremos discutir en el seno del Consejo Nacional de Trabajo. Las medidas que se discutieron allí durante 3 meses y medio en comisiones
técnicas, con asistencia plena de todos los integrantes del Consejo Nacional del Trabajo, modificaron posturas iniciales planteadas por el Ministerio de Trabajo. Y en muchos casos se tomaron posturas que venían de la representación de los trabajadores. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es un proceso de diálogo democrático y alturado, en donde confrontemos ideas y lleguemos a un plan integral que busque la formalización laboral en el país. El programa que tenemos preparado para ser discutido y que esperamos que pueda ser compartido con las fuerzas políticas, laborales y empresariales en las próximas semanas, busca duplicar la formalidad laboral en el país y no busca duplicarla a través de quitarle derecho a los trabajadores. Ese estigma que se le ha dado a esa posibilidad viene de personas que no conocen el plan porque nunca se les ha explicado. Vienen de prejuicios que tenemos que modificar con la realidad, con las propuestas. Es ahí, en el diálogo democrático, donde podemos sacar adelante este país. Queremos, a través de una integridad de políticas laborales, dinamizar el ciclo laboral. Queremos que sea más fácil contratar a los trabajadores. Queremos fomentar el empleo de los jóvenes. Tenemos una norma de fomento al empleo de los jóvenes que aún no ha sido, entiendo, ni discutida en la comisión, ni menos aprobada, y que hubiera generado, esperamos, 50.000 puestos de trabajo formales para jóvenes en el primer año de vigencia. Esperemos que la próxima legislatura podamos discutirla. Tenemos una expectativa, señor presidente, de unirnos a la Comisión de Protección Social que está trabajando el MEF para acceder para el trabajador peruano en mejores condiciones a sus derechos sociales. Pensiones, acceso a la salud y protección ante un eventual desempleo. Y ahí es donde vamos a comenzar a reducir costos excedentes de la mano de obra sin perjudicar al trabajador. Nadie le va a recortar derechos a los trabajadores. Esa es una apreciación que es la que está en el ambiente impidiendo el diálogo, que no tiene ningún asidero. Y podríamos discutirlo si es que se reabre el diálogo. Esperemos que eso sea así, señor presidente. Entonces, solamente quiero hacer notar que las observaciones que se han hecho sobre el Decreto Supremo de Inspecciones Laborales, que yo respeto y he tomado nota y soy democrático en entender que pueden haber puntos de vista distintos a los nuestros, lo que buscan no es debilitar la inspección laboral. Lo que busca es que no arrinconemos a la informalidad, a la microempresa y a las trabajadoras del hogar. Lo que hemos modificado escalas de multas justamente para microempresas informales y para trabajadoras del hogar, porque las escalas anteriores ponían multas de la gran empresa y por lo tanto teníamos más bien cierre de puertas de microempresas que estaban formalizadas porque simplemente no podían pagar las multas y se pasaban a la informalidad. Eso lo queremos combatir. Y con respecto a la doble inspección laboral, no es preciso lo que se ha mencionado. La norma claramente manifiesta que lo que no vamos a tener son dos inspecciones inopinadas al mismo lugar de trabajo por el mismo tema, pero ante denuncia de los trabajadores iremos las veces que sean necesarios. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque nos faltan recursos en la inspección laboral y porque tenemos que llegar a otros lugares, como lo he manifestado con las cifras. La idea no es repetir permanentemente en el mismo lugar, pero si hubiesen denuncias laborales, son empresas formales que ya han tenido denuncias, por lo tanto podríamos tener otras si es que se estén incumpliendo sus derechos, iremos de inmediato. Y cuando estamos hablando de que no se prosiga con la sanción de inspección si es que hay un juicio paralelo, eso no implica que no se cierre el proceso de inspección laboral con una opinión del proceso de inspección laboral, que será parte integral del juicio laboral que se está siguiendo. Lo que estamos haciendo es simplemente decir el proceso sancionador, dado que está en un juzgado laboral que tiene más nivel que la inspección laboral, de acuerdo a la ley, agreguémosle el elemento de la inspección laboral, pero esperemos el fallo del juez, que finalmente es el que va a primar. Y ojalá se tome en cuenta la inspección laboral como debería ser. Una interrupción, señor presidente, por favor.
Congresista Wilca. Tiene el micrófono. Quería hacerle una pregunta, en todo caso, al señor ministro, ya que ha referido a un tema que no necesariamente fue planteado, pero qué bueno que lo traiga a colación, porque él se refiere seguramente a este proyecto de ley que ya han ingresado al Congreso de la República, el proyecto de ley 1437, que justamente lo que señala es eso, y que a mí sí me parece preocupante, y yo espero en todo caso sobre eso una mayor precisión. Lo que se señala es que el procedimiento sancionador se suspende cuando el sujeto inspeccionado comunica a la autoridad inspectiva del trabajo que ha sido demandado en sede jurisdiccional. Todos sabemos, señor presidente, que los procesos judiciales en el país demoran una cantidad de tiempo enorme. Suspender el proceso sancionador inspectivo es evidentemente quitarle posibilidad de tener una sanción en un tiempo mucho más breve. Entonces, condicionar esto a un proceso judicial, sabemos por dónde va y sabemos finalmente a quiénes perjudica. Solamente esa precisión, señor presidente, porque ese proyecto de ley es uno de los proyectos que justamente, imagino, se podían haber planteado en el marco del Consejo Nacional de Trabajo. Y es esta una de las razones por las cuales yo también supongo, ¿no es cierto?, que los trabajadores han decidido no participar, porque si se van a convalidar propuestas como esta y propuestas como este nuevo proyecto de ley juvenil que el ministro nuevamente, por su intermedio, señor presidente, ha referido que van a generar 50.000 puestos de trabajo con un presupuesto que va a salir ¿de dónde? Del Ministerio de Trabajo. 70 millones aproximadamente que no se tienen nuevamente para fortalecer su SUNAFIL o la inspección laboral, pero sí se tienen para seguir subvencionando grandes empresas. Ojo, no estamos hablando de micro y pequeñas empresas, estamos hablando de grandes y medianas empresas. Congresista, puede continuar, señor ministro. Señor presidente, otro tema que se ha tocado es todo el proceso de fortalecimiento estructural de las regiones en torno a la inspección laboral. Y eso es justamente lo que he planteado como reforma que queremos presentar en el momento que corresponda al Congreso para su aprobación, la modificación de la ley de inspección laboral. Tenemos que integrar a los equipos de inspectores, tenemos que darle a todos las mismas condiciones laborales, tenemos efectivamente que promover a los inspectores auxiliares que califican para ello, tenemos que generar más intendencias regionales, como lo he planteado en un programa de 6 intendencias por año para que al 2019 terminemos con las 25 regiones del país con intendencias regionales de SUNAFIL. Tenemos que modificar el rol de los gobiernos regionales en torno a la inspección laboral para que el rol sea un poco más de promotor y de orientador de las acciones, pero no ejecutor. Hoy día no tienen capacidad para ejecutar. Todo ello fortalece la inspección laboral. Todo ello va para defender los derechos de los trabajadores. He mencionado expresamente que vamos a fortalecer los equipos de inspección laboral para los derechos fundamentales del trabajador, incluyendo la sindicalización, incluyendo no al trabajo forzoso, no al trabajo infantil, no a la discriminación en el trabajo y sobre todo seguridad y salud en el trabajo, que hoy día lamentablemente llegamos con pocos recursos porque estamos básicamente siendo reactivos y eso ha sido la autocrítica que aquí abiertamente he manifestado. Por lo tanto, estamos prácticamente alineados con los sentimientos de los señores congresistas. Y si existen discrepancias en torno a las políticas nacionales de trabajo que buscan, señor presidente, terminar el 2021 con más del 50% de formalización, con un incremento de productividad laboral real por encima del crecimiento del país del 18%, nivel no alcanzado en ninguno de los últimos quinquenios, y sobre todo que esto refleje un incremento de promedio de sueldo, de jornal promedio para el trabajador peruano del 30% en el quinquenio, habiendo generado 1,5 millones de nuevos puestos de trabajo. Ese es el gran programa de transformación que estamos planteando. Eso es lo que queremos discutir social y políticamente, y estamos buscando el esfuerzo para que no sean únicamente discusiones bilaterales, sino que sean discusiones abiertas, discusiones buscando cambiar una situación que no se ha generado por sobrecostos laborales, que no se ha generado por ser demasiado rígidos laboralmente, se ha generado porque no hemos enfocado adecuadamente bien el ciclo laboral. Tenemos propuestas novedosas, tenemos propuestas que hemos tomado de realidades en donde han funcionado y tenemos propuestas que, defendiendo los derechos del trabajador, permitirán que los empleadores encuentren mejores condiciones para contratar a los trabajadores, que es lo que nos debe importar. Y atendiendo, señor presidente, a través suyo la inquietud de la congresista Wilca, estamos de acuerdo. Sin duda que tenemos que conseguir los recursos para fortalecer SUNAFIL, pero eso no va en contrapartida de obtener los recursos para generar 50.000 puestos de trabajo para los jóvenes que tanto lo necesitan. Y que cuando yo recorro las provincias he estado, señor presidente, en este periodo de 10 meses u 11 meses de gobierno en las 24 regiones del país, en todo el país, reuniéndome con jóvenes, reuniéndome con desempleados y con informales. Y lo que me dicen los jóvenes del interior es:
ministro, ¿cuándo sale la norma? ¿Cuándo me van a permitir la oportunidad de poder tener trabajo formal? Porque la gran mayoría están en la informalidad, 90% de informalidad en el país, 80% de informalidad de los jóvenes, 63% de inadecuación laboral de los jóvenes. Si no entendemos que ahí hay un punto crítico y el joven entra en esta norma con todos sus derechos. Por eso es que es preocupante cuando se refieren a la ley como la ley Pulpín 2, porque la ley Pulpín lo que hizo, con buenas intenciones seguramente, fue que el que pagara el derecho de piso del joven para tener trabajo digno sea el joven. Le quitaron vacaciones, le quitaron CTS, le quitaron derechos. Aquí no se le quita ningún derecho al joven. Tiene absolutamente todo. Entra con total transparencia a trabajar y tiene un periodo donde puede demostrar su capacidad y crecimiento en el trabajo. Y lo que estamos haciendo es apoyando esa posibilidad con un crédito tributario de salud para el empleador, sin tocar ni modificar en absoluto ningún derecho laboral del joven, que hoy día como alternativa tiene la informalidad. Esa es nuestra preocupación, por eso estamos peleando por ese tipo de normativa. Y simplemente concluyo con esto, señor presidente, y disculpen la extensión. En ese periodo de discusión en el Consejo Nacional del Trabajo, también aprobamos legislación en torno a ceses colectivos, en donde tomamos totalmente los puntos de vista de los trabajadores, en donde eliminamos la suspensión perfecta de labores, que es una precarización del trabajo en el país, en donde eventualmente ante supuestos exigentes y si eventualmente se da un cese colectivo que la ley marca, vamos a indemnizar a los trabajadores, que hoy día no se da. Pero eso no se comenta, señor presidente. Entonces, lo que estamos buscando es básicamente diálogo. Queremos confrontar ideas, queremos fortalecer los planteamientos y nuestra transformación laboral es pro empleo. Y lo digo porque lo creo. El eje de la transformación laboral que queremos hacer es el trabajador peruano. Pero cuando hablo del trabajador peruano, no solo estoy hablando del 30% que hoy día tiene formalización. Estoy hablando sobre todo del 70% que no la tiene. Quiero incluirlo en la formalización. Quiero darle derechos laborales. Quiero que pueda sindicalizarse. Quiero que tenga acceso a la seguridad social. Esa es la gran transformación, señor presidente. Y ojalá, cuando retomemos legislatura, sería extraordinario poder venir a la Comisión de Trabajo, exponerle nuestras ideas y recibir sus aportes para mejorarlo, como ocurrió en el proceso de 3 meses y medio de trabajo intenso en el Consejo Nacional del Trabajo para sacar normas que recogieron ideas de empleadores y ideas de trabajadores. Y señor presidente, concluyo con esto. Muchas gracias. No estoy en el Ministerio de Trabajo para defender a la gran empresa. Si fuese así, ya me hubiera ido. Estoy en el Ministerio de Trabajo para transformar un entorno laboral que tiene décadas de estancamiento y que las cifras en el último periodo, en el último quinquenio, se deterioraron enormemente. Por lo tanto, tienen en mí a un servidor que mientras crea que puede seguir contribuyendo para que eso tenga alguna posibilidad de avance, y yo soy optimista al respecto, vamos a seguir trabajando mientras tenga la confianza del presidente, del primer ministro y del país, señor presidente. Muchas gracias. Seguramente en la próxima legislatura se seguirá conversando, señor ministro, porque hay varios puntos que la verdad que hay que profundizar. Yo quiero agradecerle mucho, señor ministro, su presencia, igual a la doctora Silvia Cáceres por haber venido. Vamos a darle la palabra al... doctora Silvia, por favor, de manera breve, para que pueda participar, doctora. ¿Podemos hacer llegar las respuestas? Por favor, si es por escrito, por un tema de gentileza con el señor alcalde, que está esperando hace un buen rato, vamos a permitir al señor alcalde, por favor, que pueda empezar su intervención. Muchas gracias. Pueden retirarse los invitados. Buenas noches, gracias.